This call is now being recorded. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeras y compañeros. Este día les vamos a hablar sobre el muestreo sistemático. Los integrantes del equipo son Roxana Ivette Martínez y mi persona, Adela Yamile. Así que vamos a mostrarles a continuación. Muestreo sistemático. Objetivo: conocer la selección de elementos de un marco de muestreo ordenado. Definición: el muestreo sistemático es un tipo de muestreo probabilístico donde se hace una selección aleatoria del primer elemento para la muestra y luego se seleccionan los elementos posteriores utilizando intervalos fijos o sistemáticos hasta alcanzar el tamaño de la muestra deseada. En las características tenemos que el muestreo sistemático se consigue en un estado con una cantidad de elementos de población, que en esta tenemos que es la N. Luego se determina el tamaño muestral, N minúscula, y definir el intervalo, que es la K igual a N mayúscula sobre N minúscula. Elegir un número aleatorio, R, entre 1 y K. Seleccionar los elementos de la lista. Bueno, pues muchas gracias y a continuación mi compañera les seguirá hablando sobre el tema. Tengan muy buenas noches, licenciado, compañeras. Yo voy a hablar acerca de las ventajas y desventajas del método del muestreo sistemático. Una de las ventajas que tiene el muestreo sistemático es que si el proceso de selección es manual, el muestreo sistemático es más fácil, más simple, menos tiempo y más económico. ¿Por qué? Porque al tener intervalos fijos, nosotros podemos ir contando de forma manual y podemos ir observando la muestra que vamos a ir sacando en nuestra población. La población objetivo no tiene por qué ser numerada y se compila en un marco sin hacer representación física. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos tener una muestra muy amplia, podrían ser miles, y no necesitamos numerarlas del 1 hasta el 1000, sino que vamos a sacar un total global, ¿verdad? Y luego después vamos a ir sacando la muestra que nosotros necesitamos de esa población. Otra de las ventajas es, si el orden de los elementos en el muestreo se asignaron al azar, el muestreo sistemático puede producir resultados similares al muestreo aleatorio simple. En esta parte del muestreo sistemático en esta parte de la tercera, el muestreo sistemático es casi igual al muestreo aleatorio, ya que los números se asignan al azar, no es que siempre nos van a salir las mismas personas. Dependiendo de K, que va a ser el intervalo de dividir nuestra población entre nuestra muestra, nosotros vamos a obtener la aleatoriedad de los elementos. En el muestreo sistemático se elimina la posibilidad de autocorrelación. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a ir en un correlativo determinado, sino que vamos a ir trabajando con diferentes elementos de la población. El muestreo sistemático asegura que la muestra es extendida a toda la población, ya que abarca desde la primera elemento de la población hasta el último, abarcar en su totalidad toda la población. No vamos a dejar un elemento que no se estudie. Ahora, entre las desventajas que tiene este muestreo sistemático está que el intervalo de muestreo se relaciona con el orden periódico de los elementos. En el marco de muestreo puede resultar una mayor variabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que como lleva una cierta periodicidad, digamos, puede ser cada 5 la periodicidad, entonces esto puede resultar en una mayor variabilidad, que van a haber diferentes tipos de respuestas para nuestra investigación. Otro de ellos es, los elementos combinados tienen probabilidades diferentes de ser seleccionados. ¿Qué quiere decir? Respuestas que no son ni la más favorable. Por ejemplo, si tenemos sí, no o tal vez, esas respuestas tal vez pueda que no sean seleccionadas en nuestra muestra, porque casualmente la persona que vamos a tener, la pregunta que vamos a tocar
en nuestro intervalo no va a ser esa que tuvo la respuesta diferente. La otra es que técnicamente solo la selección del primer elemento es una selección de probabilidad, ya que para las selecciones posteriores habrán elementos de la población objetiva que tendrán 0 probabilidades de ser seleccionados. ¿Qué quiere decir? Que como solo el primer elemento del intervalo va a ser el probable, ya los demás van a llevar una periodicidad. Entonces van a ver, como repito, van a ver quizás respuestas que no las veamos reflejadas en nuestra investigación. Y la estimación de las variaciones es más complejo que el muestreo aleatorio simple. Al no estudiar ciertas variables, va a decir que ciertos elementos de nuestra población, va a decir que van a haber ciertas respuestas que no vamos a estudiar nosotros. Ahora, vamos a pasar a lo que sería la aplicación del tipo de muestreo sistemático ya en ejemplos de la vida cotidiana. Tenemos el caso 1. En el primer caso, vamos a imaginarnos que vamos a ver los hábitos alimenticios de los niños de un colegio. Entonces, para este colegio tenemos una muestra de 200 alumnos y la población total del colegio son 2.000 alumnos, que vamos a tener nosotros como investigadores una lista de acceso con todos esos niños. Entonces, en el muestreo sistemático, lo primero que vamos a hacer es dividir el total de números de alumnos, que sería nuestra población a estudiar, que serían 2.000 alumnos. Luego, entre el número de alumnos que tiene nuestra muestra, que serían 200 alumnos. Aquí vamos a obtener el valor que en estadística se conoce como valor K. En este caso, vamos a dividir los 2.000 entre los 200, que nos va a dar un valor de K de 10. Vamos a pasar a esta pizarra y vamos a ir obteniendo cómo se obtuvo esa fórmula. Vamos a ver. Acá vamos a poner nuestra fórmula, que sería K, sería igual a N sobre N minúscula, que sería la población, tendríamos que K sería igual a los 2.000 estudiantes entre nuestra muestra, que sería 200. Esto nos da un resultado de que K es igual a 10. Ahora, teniendo este valor ya de K, nosotros vamos a sacar cuáles son. Nuestro intervalo sería cada 10. Entonces, el primer elemento de la muestra que vamos a estudiar sería el elemento número 10. Sería el número 10 de la lista. El segundo elemento sería K más K, que en este caso sería el elemento número 20. Y así sucesivamente sacaríamos el elemento K1, sería el elemento el elemento 20. K2 sería el elemento 30. Y así sucesivamente hasta sacar nuestras 200 muestras, hasta llegar a las 200 muestras. El número 30 el número 10 sería el primero, el número 20 sería el tercero, el número 30
30 sería el tercero. Y así sucesivamente hasta llegar acá 200, ¿verdad? En este caso, K200 sería a 10 por 10, sería el número 1000, si no me equivoco. No, sería el número 2000. 2000. K200 sería el número 2000, o sea que vamos a empezar en el K10 y vamos a terminar en el K200. Vamos a empezar en el número 10 de la lista y terminarías en el número 2000 de la lista, o sea que no quedarían ninguno de los 2000 elementos que no se hayan estudiado. Esa sería la fórmula para sacar nuestra muestra, las 200 muestras que necesitamos para este. Luego, en el caso número 2, tenemos que en el colegio se realiza una actividad y se encuentran 100 alumnos que pueden participar, pero en la actividad solo participará un grupo pequeño de alumnos. Entonces, con el muestreo sistemático lo que hacemos es dividir, ¿verdad?, el total de alumnos entre el total que quiere la muestra. En este caso, 100 va a ser dividido entre 20 y nos da el valor de 5. Entonces quiere decir que el primer niño de la lista que vamos a elegir va a ser el número 5. Y luego a 5 le vamos a sumar otros 5, sería el número 10, hasta llegar al número a sacar 100 probabilidades, las 100 muestras que necesitamos. Entonces es un método fácil de irlo haciendo. Ahora, ¿qué concluimos con el muestreo sistemático? Pues el muestreo sistemático se ideó para mejorar las probabilidades del muestreo aleatorio simple, pero el grado de mejora es variable dependiendo de las propiedades del universo estudiado. Esto va a depender de la cantidad de población que nosotros tengamos. Si nuestra población es amplia, si nuestra población son respuestas, digamos, fijas, que no tienen tanta probabilidad de que nos den respuestas diferentes. Para entender las propiedades del muestreo hay que tener en cuenta una cosa. Si fijamos el intervalo o coeficiente de elevación según el tamaño de la muestra, ¿qué necesitamos? Solo hay un elemento aleatorio dentro del muestreo, la unidad inicial. Esto equivale a decir que solo tenemos K posibles muestras diferentes para obtener y que el muestreo es simplemente escoger una de las K muestras disponibles. ¿Qué quiere decir? Como vimos acá, en este intervalo, el número 10 es la única muestra aleatoria que nosotros tenemos. Luego de esta, cualquiera de las otras que elijamos va a ser una muestra de las que ya disponemos nosotros. No quiere decir que la vamos a volver a sacar. Dice, es posible demostrar que más supera la varianza dentro de las K posibles muestras que podemos generar la varianza poblacional. Más precisión ganamos usando el muestreo sistemático respecto al aleatorio simple. ¿Cómo podemos interpretar lo anterior? Diciendo que el muestreo sistemático es más preciso que el aleatorio simple, cuando la variabilidad dentro de las posibles muestras es superior a la variabilidad dentro de las unidades de población. ¿Qué quiere decir? Que pueda que la muestra que nosotros tomemos sea muy distinta a la población que estemos estudiando. La precisión del muestreo sistemático coincide con el aleatorio cuando ambas variabilidades coinciden. Y es cuando la disposición de elementos en la población es totalmente aleatoria. Quiere decir que cuando las respuestas son muy variadas, cuando lo que vamos a estudiar, la variable a estudiar no desde respuestas que digamos van a ser similares, entonces la precisión del muestreo sistemático va a ser similar a la del aleatorio simple. Y con esto hemos terminado lo que es nuestra presentación sobre los tipos de muestreo. En este caso, nosotros nos tocó el muestreo sistemático. Agradecemos por su atención prestada. Pasen feliz noche.